el podcast de hoy va a ser sobre estrategia SEO. La clave de una buena estrategia SEO es acertar con las acciones en el menor tiempo, con los menores recursos. Voy a freírme un filete, tío, y me enlazas un vídeo aquí de friéndolo con el pool de SEO, ¿sabes? O sea, Es tan importante poner los objetivos que si no, no sabes priorizar. pero es que IT no me saca nada. Entonces quizás puedo ahorrar tiempo y decir, pues voy a generar más contenido, por ejemplo. Me lo invento. Debes cambiar la estrategia. Tenemos que intentar cambiar la mentalidad y es algo que trabajamos aquí siempre con el equipo, sobre todo con gente nueva que entra. Pero como el SEO es muy horizontal y necesitas de otros departamentos para que la hagan, ahí también es una putada y te entra mucha incertidumbre ahí también. Sí que es cierto que en ese sentido, ¿quién lo tiene mejor? Los grandes. ¿Me estás vacilando? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el vídeo podcast de mi canal de YouTube y como siempre nos acompaña Alex Novoa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Luisa, tío? Te Muy echaba de bien. menos ya. ¿Puñito? Puñito siempre de primeras, tío. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos? Un mes, yo creo. ¿Tanto? Sí, sí. O sea, nos acabamos de ver ahora porque estuvimos comiendo con MJ, pero sí, sí. ¿Y de qué vamos a hablar? Vale, el podcast de hoy va a ser sobre estrategia SEO, y en el que vamos a hablar primero sobre estrategia SEO a nivel general, todo muy táctico, ¿vale? Vamos a decir muy buenas prácticas y todo bajado muy a tierra. Y luego nos vamos a ir con la estrategia SEO si tienes una web corporativa. Si luego tienes también un blog, vamos a dar tips y consejos tácticos para hacer SEO para blogs. Y luego, por último, si también tienes un e-commerce, si tienes una tienda online, vamos a hablar sobre muy buenas prácticas y tácticas para hacerle SEO a tu tienda online. Entonces este video podcast se divide en 4 puntos. Estrategia SEO general, que debemos tener en cuenta, ¿qué me pasa? En cuenta cuando vamos a desarrollar una estrategia SEO, puntos que tenemos que tener en cuenta, no que la estrategia SEO sea para todos los proyectos igual, porque cada proyecto es un mundo. Efectivamente. Y luego vamos a abordar el punto número 2, que va a ser, ¿cuál va a ser el primero? Estrategia SEO para web corporativas. Sí, SEO para webs corporativas, luego SEO para blogs. Tercer y luego punto SEO, y cuarto punto. SEO para tiendas online. Y hay otro tipo de webs que nos las dejamos en el tintero, nos olvidamos. Sí, efectivamente, los portales de clasificados, ¿vale? Que eso Pues ya son los que es- más me gustan a mí. Efectivamente, que sé que son los que más te gustan, pero eso sí Y queda estrategia para SEO un para podcast. medios tampoco. No, en plan tampoco. Yo creo que la de portales clasificados, en plan de hecho, se le puede dedicar un podcast entero, así que nos lo apuntamos también. Un poquito técnico, ¿no? Para no tener apoyo visual. También es verdad, pero bueno, haremos lo que podamos. Pues nada, pues vamos a empezar ya, ¿no? Sí. Por cierto, te estoy viendo aquí el resplandor y te quedan muy, muy bien los cascos Gracias, tío, puestos, la verdad que parezco una kettlebell. Pues nada, pues empezamos ya con el primer punto, ¿no? Das tu entrada. Venga, empezamos. Bien, pues vamos a empezar ya directamente con el punto número 1. Estrategia SEO en general. Luego abordaremos esas microestrategias para cada tipo de tipologías de web, ¿no? Sí, de proyectos. Efectivamente. Entonces vamos ya con el primer punto, en el que vamos a hablar un poco a nivel general sobre la estrategia y te pregunto ya directamente. La siguiente te la hago yo entonces. Efectivamente. O sea, así, a pecho descubierto. Efectivamente, aquí al Venga. pechonillo, ¿no? Aquí. LMV, ¿cuál es para ti la clave de una buena estrategia SEO? La clave de una buena estrategia SEO es acertar con las acciones en el menor tiempo, con los menores recursos. Y sé que esto lo digo mucho y es que tiene todo el sentido. Y siempre me gusta comparar cuando empezamos una estrategia SEO con un proyecto y con un cliente con un juego. El típico juego que cuando jugamos de pequeños o cuando jugamos ahora nos dan 3 vidas. Si tú empiezas a jugar y, pues imagínate el Super Mario Bros. Y te caes, pierdes una vida. Significa para un cliente que pierdes su confianza. No aciertas con lo primero que propones y pierdes esa vida. Segunda vez te quedan 2 vidas. Vuelves a fallar un poquito o no das los resultados que quieres y ya te queda un 33,3% de confianza del cliente. Y la tercera vez que no terminas de acertar, que encima tienes que acertar y además acertar demasiado para que se olviden de las otras 2 que no has acertado, pierdes otra vida. Y cuando pierdes la confianza de tu cliente, has perdido. O cuando tú pierdes, si tu cliente eres tú mismo, cuando tú pierdes la fe en tus propios conocimientos y en ese proyecto, has perdido, lo das por vencido ese proyecto. Entonces, acertar es para mí la clave número 1. Claro, ¿y cómo acertamos? Madre mía, o sea, ¿cómo has empezado? Eres el trovador SEO, tío. Vienes cargado de metáforas, tío. Sí. No, pero es ¿y cómo, muy buena, y cómo fuera- acertamos? Pero al final fuera la clave es acertar y el cliente no quiere, o nosotros, incluso cuando hablo de cliente, a partir de ahora, podemos ser nosotros si estamos llevando nosotros nuestro mismo proyecto, o puede ser ese cliente o ese responsable del proyecto que está trabajando con nosotros. Sí. Entonces, ahí radica la clave. Yo no quiero que me cuentes historias de no, es que he hecho este enlazado interno que...
No, yo quiero resultados. Y antes de empezar el proyecto nosotros hemos pactado unos resultados. Pues voy a aumentar un 20% más el tráfico orgánico en los próximos 6 meses, que van a derivar en un 25% más de ventas porque he hecho este estudio, etcétera, etcétera. Sí, yo sabes que soy poco amigo de, en verdad, de prometer. Nos seguimos aquí un segundo en plan del tema, pero yo soy muy poco amigo, tío, de prometer aumentos de tráfico, tío. Claro, pero ¿quién habla de prometer? Yo digo de pactar unos objetivos que nosotros vamos a intentar alcanzar. Ya. Si yo intento sacar un 10, como siempre digo, sacaré un 8. Pero si yo intento llegar al 5, sacaré el 4. Y si yo no sé a dónde quiero llegar, voy sin rumbo, tío. Ya. Entonces, sí, no, eso está claro, ¿eh? Entonces, ¿yo qué me propongo? Pues yo me propongo un 20%. Pues desde el minuto 1, que yo... O sea, es que la estrategia realmente parte de ahí. Sí, total, ¿eh? Si yo no me pongo unos objetivos y los pacto con el cliente o conmigo mismo, si soy el cliente, y a veces cuesta mucho más pactarlos con uno mismo, porque dicen, yo esto... No, hay que pactarlo. O sea, yo dentro de 6 meses y por supuesto, esos objetivos tienen que ser numéricos y temporales. ¿Qué quiere decir numéricos? Un 20% más en ventas que vienen del canal orgánico. Sí. Perfecto. Y además, en 6 meses. Eso son unos... Está perfecto. Otra cosa que da para otro podcast es cómo saquemos esa información, que aquí la sacamos, ¿sabes? Muy bien. Ya ves, sí. Haciendo un estudio regresivo, pero es que parte de ahí la estrategia. Si no sé a dónde quiero llegar, ¿qué mierda de estrategia voy a sacar? Sí, no. O sea, yo en plan, quiero decirte, no soy amigo, pero o sea, es una cosa que hay que hacer. Lo que pasa que... No prometes nada realmente. Claro. Pero es un poco para mí lo que más cuesta, de hecho, cuando empiezas un proyecto, tío. El fijar esos objetivos y más o menos establecer qué verticales puedes crecer dentro de la web o los objetivos que puedes llegar a prometer que van a crecer. Porque luego también va un poco de la mano también de las tareas que ellos vayan a hacer. O sea, que te prometan que pueden sacar todas las tareas, por ejemplo, que tú le mandan y todo ese tipo de cosas. Por supuesto, pero esto va a pasar siempre y creo que tenemos un apartado de incertidumbre dentro del SEO, ¿no? Que has puesto. Joder, es que es así. Hay un apartado de incertidumbre que no sabemos hasta que no llevemos un cierto rodaje con qué nos vamos a encontrar. Por eso lo comparaba con un juego. Porque tú cuando empiezas la primera vez en el Mario Bros, por poner un ejemplo, en la primera pantalla, tú tienes una pantalla donde no estás viendo lo que te viene, sino cuando tú vas avanzando, ves todo lo que te va viniendo. Y es una sorpresa para ti. Pero cuando ya has jugado 2 o 3 veces, 2 o 3 meses, sabes con lo que te vas a encontrar. Totalmente. Sabes lo que dispones, sabes cómo puedes saltar, sabes... Cuidado. Entonces ahí radica un poquito la clave de la estrategia. Y estamos... La gente que esté atenta y que nos esté escuchando, estamos dando muchos puntitos clave. Sí, total. Y además esto es una cosa que en verdad ganas con la experiencia, sobre todo. Sobre todo con eso. Es una cosa que tú generalmente igual aprendes a hacer algo nuevo. Pues por ejemplo ahora nos estamos poniendo todas las pilas optimizando todo GA4 y alguien que empiece de cero ahora nos puede alcanzar fácil, ¿no? Siempre. Entre comillas. Pero, de hecho, desde mi punto de vista lo tiene mucho más fácil. Una persona que no tiene conocimientos de Google Analytics 3 y empieza a aprender Google Analytics 4 lo tiene más fácil porque nosotros tenemos ya en nuestra mente una estructura analítica de una forma. Eso es. Pero, y en cambio, esta parte de la experiencia y de saber fijar objetivos ciertamente alcanzables, ¿no? Es una cosa que te da solamente la experiencia SEO. Correcto. Al igual que, un poco, que es el punto de que íbamos a hablar ahora al principio, ¿no? De la priorización de tareas. Es decir, hemos estado hablando de fijación de objetivos, pero luego también es muy importante, o sea, lo más importante de una estrategia SEO, aparte de los objetivos, en plan que es un poco la base. Claro, pero es que ahí voy. Y me quiero centrar, perdona que no te deje continuar, me quiero centrar porque es tan importante poner los objetivos que si no sabes priorizar. Total. Porque si tú no tienes un objetivo, no vas a priorizar. Porque el problema de no trabajar con objetivos viene desde pensar que el objetivo tiene que ser macro. No es verdad. Tú puedes poner objetivos micros. Es decir, ¿cuál es el objetivo micro? Pues puede ser también siempre numérico y temporal y metiéndole algún filtrado. ¿Esto qué quiere decir? Pues un 20% más tráfico derivado por el orgánico en los próximos 6 meses que venga de todo lo que no tenga que ver con la marca. Acabas de hacer un filtrado. Y encima, si estoy trabajando con una web grande, como por ejemplo pueda ser el Corte Inglés, que venga del vertical de electrodomésticos. Hostia puta. Me acaban de acotar la estrategia. Total. Lo tengo muy definido. En cambio, si no hago todo este trabajo, no le pregunto al cliente, no hablo, no tal, o a mí mismo, no sé dónde yo tengo acotado esa estrategia. Entonces, te acaban de dar más o menos la estrategia ya. Sí. Porque tú ya sabes hacia dónde ir y en qué contexto y dónde dentro del espectro grande que puede ser una web.
Totalmente, tío. Me gusta mucho que has sacado eso. De hecho, esto no estaba en el guión, estás inspirado. Ya, tío, me has estoy empezado. inventando. No, sí, os ha sido perfecto. Es como introducción y como base es la hostia. Entonces, esto sí es verdad que va muy de la mano luego con saber qué skills vas a priorizar. Perdón, cuáles son las tareas que vas a priorizar. ¿No? Que son verdad. O sea, a mí me pasaba, en plan, por ejemplo, cuando empezaba a hacer SEO, que decía yo, hostia, me faltan skills técnicos. O sea, en verdad, tu mayor skill debe ser, o sea, tiene que ser saber qué tareas priorizar en la estrategia. O sea, eso es lo fundamental y te lo da la fucking experiencia, tío. Y que aquí quiero hacer un inciso, la experiencia, que nadie lo equivoque, lo confunda con los años. Sí. Tú puedes llevar 25 años, bueno, 25 es imposible, pero tú puedes llevar 5 años haciendo SEO siempre en el mismo proyecto, en el mismo contexto, en una evolución temporal que vas teniendo. Si tú trabajas in-house siempre en el mismo proyecto, tendrás unos conocimientos muy profundos sobre ese proyecto. Pero si en ese mismo tiempo, en esos 5 años, hay otra persona que los últimos 2, tú 5, el 2, ha trabajado con 20 proyectos de todo tipo, Está claro. tiene más experiencia en un en un panorama general. Sí, o sea, al final. No depende de los años. Total. O sea, 2 años en una agencia muy buena es mucho mejor que 8 años en una agencia normal, ¿no? Bueno, en un sitio para hacer SEO normal. Sí, eso totalmente. ¿Señalas sitio para hacer SEO normal y haces así porque somos un sitio normal para hacer SEO? No, para nada. Ya, sé, era por meterme un poco contigo. Bueno, y guapo. Vale, perfecto. Me gusta mucho. Y continúa tú, porque si no voy a monopolizar esto. Sí, me ha gustado mucho lo que has comentado y muy táctico además de la parte de los objetivos para luego también priorizar, ¿vale? Y entonces es que quería empezar así porque seguramente si esta misma pregunta se la hacen a muchísima gente por ahí, no te va a decir esto. Totalmente. Y creo que esta es la clave. Y es el secreto de por qué, oye, ¿cómo se prioriza? ¿Por qué nadie lo dice? ¿Por qué tal? Porque no lo saben tampoco. Sí, total. No. O sea, es fucking fundamental, sí. Y entonces creo que es una de las claves. Vale. Perfecto, entonces, a la hora de priorizar tareas y hacer un buen roadmap, bueno, te voy a preguntar, pero bueno, ya la voy a hablar un poco yo, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la clave, ¿no? Entonces, al final la idea es ir sacando todas las tareas en base a los objetivos que te vas proponiendo y sacar la que mejor ratio coste-beneficio tenga. Es decir, una forma, por ejemplo, táctica para hacer esto es que cuando listes todas las tareas en el control de cambios, puedes hacer 2 columnas, por ejemplo. Una en la que vayas a poner el impacto esperado que va a tener esta tarea, ¿no? En plan, por ejemplo, yo qué sé, si vas a mejorar el interlinking de estas landings que tienen que ver directamente con negocio y está muy mal, ¿vale? Es decir, ponte que no estén en el NAP, en plan, por ejemplo, o que no estén lo suficientemente bien enlazadas y la web tiene autoridad, sabes que en el momento en el que hagas bien ese interlinking a esas landings, el impacto esperado es alto. Y luego puedes hacer otra columna que es los recursos estimados para hacer esa tarea. Entonces siempre juegas con impactos y la prioridad que tiene esa tarea dentro de un marco de tareas. Efectivamente. Entonces, si tienes en una columna que el impacto esperado es alto y los recursos destinados para esa tarea son bajos, por ejemplo, enlazar, me alimento, 15 URLs en un app, en un footer, tardas 2 minutos. Ahí tienes una prioridad alta, en plan, por ejemplo, ¿no? O sea, y se está cumpliendo lo que acabo de comentar justo antes con lo que tú estás diciendo. Máximo rendimiento, mínimos recursos en el menor tiempo. Totalmente. Entonces, siempre muy importante a la hora de hacer la estrategia SEO e ir listando las tareas. También puedes poner al lado de cada tarea en 2 columnas en el Google Sheets, por ejemplo, el impacto esperado y los recursos estimados. Entonces, siempre que sea impacto alto y recursos bajos, vas a tener que eso va a ser alto generalmente, o va a ser una tarea de prioridad crítica. Claro, luego depende en plan también que entiendas, o sea, si al final vas a poner arreglar 3, o sea, si pones que tienes que sacar arreglar 3 redirecciones y le pones impacto alto, pues bueno, ahí estás un poco jodido, ¿no? Pero ahí entra un poco en juego la experiencia que tengas. Incluso si quieres rizar el rizo, también puedes poner una 4ª columna de comprobación de impacto en la zona que vas a hacer ese cambio. Vamos a hacerlo solo en esta zona, vemos el impacto y replicamos a todo lo demás. Totalmente. Sí, muy buena. También para no perder tiempo también en que una vez que le enseñas esa metodología de trabajo al equipo con el que vas a trabajar, pues totalmente vas más rápido. Y un inciso que voy a hacer, ¿sí? Y es, ¿de dónde sacamos estas tareas? De una auditoría, ¿no? Una auditoría. ¿Y dónde tenemos el vídeo de la auditoría? ¿El vídeo podcast? Lo has vuelto a hacer, tío. Aquí. Y hay que mirar, o sea, yo creo que mínimo, o sea, tienes recursos para todo, tío. O sea, ahora mismo. Pero si lo hicimos tú y yo, ese vídeo podcast. Voy a freírme un filete, tío, y me enlazas un vídeo aquí de friéndolo con el pool de SEO, ¿sabes? O sea. Pero además,
de lo que estamos hablando aquí es de estrategia SEO con un proyecto ya en marcha. Sí. Porque la estrategia SEO con un proyecto desde cero que empieza en el momento que quieres hacer la estrategia, ¿dónde lo tenemos? Creo que por aquí. Correcto. Madre mía, tío. ¿Cómo mola hacer el aquí, Está aquí, en la esquinita, en la ahí. esquina superior. Si lo estoy viendo yo así, derecha. Sí, si sí. eres la persona que lo estás viendo, en la derecha. Te- Y si estás escuchando video podcast, pues tendrás que irte a YouTube para ver todos estos vídeos enlazados. Vale, pues seguimos. Sí, mola, ¿eh? O sea, te crees como un dios, rollo Morgan Freeman, tío, haciendo estas cosas. Me encanta. Vale, entonces, vamos a hablar un poco también ahora sobre, en plan, es decir, vamos a listar todas las tareas, le vamos a meter el impacto estimado, los recursos estimados, ¿no? Tú dices también muy bien, puedes abrir una columna extra en la que ver si el impacto ha sido el esperado para luego poder replicarlo, ¿no? ¿Qué opinas también luego de pivotar la estrategia a lo largo de las semanas? Es decir, imagínate que tú de la auditoría sacamos todo el listado de tareas, ¿vale? Y están bien, o sea, están muy bien priorizadas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ves que tienes 7 para IT y 2 para contenidos. Y las de IT, que son las más importantes, no te las hacen. O sea, puedes aplicar en plan una fórmula para ver el tiempo que van tardando, ¿no? En ejecutar la tarea según el estado en el que estén. Y ves que pasan 2 meses y medio y no se hacen las tareas que tienes marcadas como críticas. ¿Puedes cambiar la estrategia? O sea, ¿eso cómo lo ves? De decir, hostia, pues mira, esto era importante, pero es que IT no me saca nada. Entonces quizás puedo ahorrar tiempo y decir, pues voy a generar más contenido, por ejemplo, en el invento. Debes cambiar la estrategia. Tenemos que intentar cambiar la mentalidad y es algo que trabajamos aquí siempre con el equipo, sobre todo con gente nueva que entra, que iba a decir una barbaridad, ¿vale? Iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir, que luego YouTube nos mete caña. A ver cómo lo explico. A ver, tenemos que cambiar. Eso es. Sí. Pero no quería decirlo así. Tenemos que cambiar la mentalidad. Porque luego me dicen que soy muy brusco. Tenemos que cambiar la mentalidad, y para toda la gente que nos estéis viendo, y dejar de excusarnos o de justificar nuestro fracaso en los demás. Entonces, si yo estoy viendo que las tareas que estoy proponiendo no se están haciendo, ¿para qué coño propongo más? Y sí que se me están haciendo las que hace otro departamento. Entonces tendré que variar la estrategia para llegar a los objetivos. O sea, yo para ir a Roma puedo ir por muchos caminos. Porque todos los caminos llevan a Roma. Correcto. Pero tengo que tomarlos. Increíble. ¿No? O sea, eres trovador MV hoy, tío. Claro. Muchas metáforas. Claro, tío. hoy estoy inspirado. Sí, estás inspirado. Y eso que es por la tarde, que me has dicho que por la tarde se me daba mal. Sí, te has sentado bien el pollo o el carbón ese, tío. que te has tomado. Sí, muy bien. O sea, es que esto es muy buen punto, en verdad, ¿eh? Porque al final siempre también, creo que al principio cuando empezamos como que nos excusamos mucho. Todos en decir, lo hemos hecho. No, si yo es que he enviado, mira, si es que tienes 57 tareas para hacer. Y coño, pero es culpa tuya. O sea, tú eres el responsable SEO del proyecto, aunque seas externo. Claro, pero y por eso me gusta siempre, cuando hablamos de cualquier tema SEO, centrarlo en dos entes. El cliente y tu propio proyecto. Si tú fueras el líder de tu propio proyecto y el proyecto fuera tuyo, te dirías a ti mismo, me estoy proponiendo estas tareas que no las estoy haciendo por falta de conocimientos, de tiempo, porque no me apetece, pero me las voy a seguir poniendo y así. Si el proyecto no se me da bien, pues me excuso en que yo mismo no he hecho determinada... Totalmente. Pero no puedo porque soy yo el que las tiene que hacer y... Hostia. He de decir, voy a romper una lanza a favor de nosotros los consultores, ¿no? En el que también es verdad que hay veces que llevas demasiados clientes o lo que sea, ¿no? Y estás un poco jodido y dices, mira, pues le voy a sacar esto y tal. Entonces, pero que aún así es una excusa, ¿eh? Esto. O sea, lo suyo, de hecho un poco también así a nivel táctico también, es yo al menos cada viernes me preocupo de revisar, le dedico 2 horas a última hora de la mañana a revisar de cada cliente lo que está pendiente o no. Email, bim, bim, y boom, y boom, y boom. Al final, si tú cada semana le das la chapa al cliente con que haga eso, con que lleva retraso y demás, lo va a acabar haciendo. Y si no se lo dices. Y volvemos a lo de antes. Hemos hablado de las vidas, ¿no? Hemos hablado de que tienes 3 vidas, etcétera, etcétera. Si tú aciertas con la primera, te van a hacer caso en todo. Si aciertas con la segunda, te van a hacer más caso. Y si aciertas con la tercera vida que tienes, el proyecto es tuyo. Totalmente. Sí. Es muy buena de las 3 vidas. Me gusta es mucho, que el proyecto es tuyo. Sí. Es que el proyecto es tuyo. Y te van a hacer caso en todo. Y al final... Porque vas a ser su prioridad, pasas a ser su prioridad, porque dicen, hostia, es que yo estoy facturando con lo que me han dicho estos tíos, esto y esto, que antes no. Sí. Hostia. Sí, o sea, es que es así. De hecho,
yo creo que incluso también me estoy tirando un poco un triple, pero creo que hay muchas estrategias que están muy bien planteadas y que al final no se acaban ejecutando porque no estás encima, y si lo hicieses, el proyecto subiría y ya tendrías al cliente ya para toda... O sea, seríais un ente común, tío. Y voy a replicarte con que una estrategia esté bien diseñada y esté bien hecha, no significa que tenga éxito. Sí. Sí, 100%. Y que una estrategia haya tenido éxito no significa que haya estado bien hecha. Sí, muy bien. Me parece... O sea, guay. y esto Lo vamos a tenemos ver que en tenerlos dos todo en puntos. cuenta, porque muchas veces nos atribuimos, me incluyo por supuesto, porque a mí me pasa y me ha pasado, nos atribuimos éxitos que no son merecidos. Efectivamente. Que esto lo vamos a ver ahora en 2 puntos. Pero también nos los atribuimos por los que nos quitan. Ahí está. Lo que no vale es que un core update y de repente nos sube la web, es en plan que buenos somos, y un core update y de repente nos baja la web y es qué putada, qué malos Google. Eso es. Pero bueno, esto lo vamos a hablar ahora en dos puntos. O sea, no te preocupes. Me ha en la parte gustado de esa, Claro, esa salida que has tenido, ¿eh? Claro, yo me las sé todas. No, esto es un toma y daca, ¿no? Sí, increíble. Vale, entonces, muy bien lo que acabas en plan de comentar, tío. Me ha gustado mucho. Al final es... Oye, mira el timing, ¿no? O sea, al final, para dar algún consejo también táctico, es apúntate el timing que se tarda en hacer cada tarea y cada semana le vas dando la chapa al cliente. Y al final así no nos ponemos excusas y no acumulamos 150 tareas, ¿no? Porque al final también el cliente te puede llegar a decir, oye, si estás viendo que no hago ninguna, ¿para qué me mandas tanto? Entonces dices tú, hostia, pues también... O te puede decir el cliente, nos quedan tantas tareas por hacer, vamos a dejar de trabajar X meses o X semanas, dependiendo cómo estés trabajando. Muy buena, y total. Y dejas de cobrarlo. Y contraproducente. Sí. Correcto. Y ahí te quedas a 2 velas. Vale, perfecto. Entonces, el siguiente punto, y también está un poco relacionado con lo que acabamos de hablar, ¿vale? Es un poco hablar del plano orgánico del proyecto versus plano logístico. Me estoy riendo porque me he perdido, no sé ni dónde estamos. Joder. Estoy haciendo aquí scroll con el documento este que han montado. El penúltimo punto. Ah, vale. Plano orgánico versus plano logístico. Y está muy relacionado con lo último que acabas en plan de decir, ¿vale? Al final, el plano orgánico, ¿qué es? Es el potencial SEO que tiene un proyecto, ¿no? En plan, es decir, tú una web al final tiene unos servicios, unos productos que pueden que tengan potencial o puede que no. Estás mirando el timer como que llevamos media hora solamente para el primer punto. O sea, increíble. Me estoy quedando loco. Vale, entonces, el plano orgánico es sencillamente el potencial SEO que tiene el proyecto en base a los productos o servicios que ofrece, ¿no? A mí aquí siempre me gusta mucho poner en clase, ¿no? Pues el ejemplo de, la típica startup, ¿vale? Que tiene muchos productos, pero que no tienen búsquedas, ¿no? En plan, por ejemplo, lo típico de, tengo un amigo que tiene una marca ahí en Madrid que se llama... Pilatus de Brand, ¿vale? Que es como que hace rollo mochilas ecológicas. Haciéndole promoción sin cobrarle en nuestro podcast. No, basta, hombre. Vale, ya, ¿esto qué es? A los amigos siempre hay que darle todo. Vale. Y hace mochilas ecológicas, ¿vale? Bueno, hace mochilas ecológicas, fundas de portátil ecológicas, etc. Entonces, claro, ¿cuál es la movida? Que estamos hablando y me dice, oye, hazme una estrategia SEO, tal, no sé qué. Entonces, como que nos pusimos a mirar un poco el mercado por encima. Y no lo buscaba ni él, ¿no? Claro, o sea, todas las búsquedas eran suyas, ¿no? Pero es que, o sea, al final, mochilas ecológicas se buscaba pues 200 veces, ¿no? Los welcome pack para empresas tampoco es su punto fuerte porque en verdad el target es full ecológico. Entonces, claro, tú aquí al final pues te pones y piensas, coño, es que hay muchos negocios, ¿no? Que su fuerte seguramente no sea el SEO, principalmente porque no tiene potencial. No es que no tenga potencial, muchos se encuentran en un estado cuando nacen en el que no hay necesidad de buscar o de tener eso que venden. Claro. Entonces tienes que hacer un trabajo de crear esa necesidad. Claro, pero a ver, sí. O sea, te lo compro 100%, pero es complicado. O sea, complicadísimo. Claro. Complicadísimo. Claro, entonces tú en este caso creo que hay que ser un poco sinceros, ¿no? Y decir, oye, mira, en verdad creo que igual no te conviene o te hago un audit. No, es que no le conviene al principio. Claro, efectivamente, porque ya se dejó 10.000 euros, ¿eh? ¿Te imaginas? Yo por 3 años trabajando. No. Pero que al final, cuando yo te hablo de crear esa necesidad, no te hablaba solo del plan orgánico. Sí. Te hablaba de publicidad, de impactos, Claro. etcétera. Sí. Y entonces, en plan, por un lado, hay que entender muy bien el plan orgánico del proyecto, es decir, cuando vas a hacer una estrategia, y también, que es lo que veníamos hablando un poco antes, el plano logístico, que es la capacidad para hacer cambios, ¿no? Es decir, ¿tienes equipo de IT? ¿Tienes equipo de redacción? ¿O tienes presupuesto para poder contratar a un programador en PrestaShop o alguien que te haga los cambios en WordPress? ¿O tienes presupuesto para hacer 20 artículos al mes? ¿O te lo hago yo? ¿O te lo hago yo? Pero eso es un presupuesto aparte. Efectivamente. Claro, son horas. Entonces, al final, tú puedes tener, por ejemplo, un plan orgánico muy bueno, mucha proyección y potencial SEO, pero como tu plano logístico del cliente sea malo, no lo sacas ni de coña. Gente que ya
O sea, tú al final, un cliente, imagínate que tu fee son 400 euros, ¿vale? Bien. Si un Bajito, cliente, pero vale. Sí, efectivamente. Pero si un cliente ya le cuesta pagar 400 euros, Ujú. sabes que va a necesitar luego en la estrategia contenido, cambios de programación. Correcto. Link building, claro. O sea, al Correcto. final sabes que si mínimo no tiene una capacidad para unos 1.000 euros en total, ¿no? Vamos más o menos. lentos. Si tú de verdad que estás comprometido con el proyecto, vas más lento. Es decir, yo te voy a hacer los cambios, no puedes pagar más, no te preocupes porque... Pero claro, eso retrasa la estrategia. Y al retrasar la estrategia, dependiendo del mercado en el que te muevas, vas Claro. tarde siempre a todo. Joder, vas vas tarde, vas tardísimo. tarde, vas tarde, vas tarde. Es una masacre. O sea, Entonces la gente tiene que tener en cuenta que la inversión que hay que hacer es importante. Y al igual que lo hacen otros canales, tiene que hacerla en esta. En plan, totalmente. O sea, tú al final, en plan, ten en cuenta, si empiezas en una web, en un mercado medio competido, y no vas a empezar a invertir en autoridad, puedes hacer los contenidos que quieras, mucha middle tail y long tail tienes que encontrar, ¿sabes? Para que al cliente le salga rentable. Ujú. Y es así, eso es un poco la putada también del No, SEO. y las middle tail y las long tails es lo que te digo. Por más que se empeñe la gente, si ese proyecto grande o esos proyectos grandes o esos big players que están en ese nicho de mercado hacen un buen trabajo de SEO, los van a cubrir ellos también. Sí, sí. Y te vas a ir a tomar, pero hay viento. Sí, vas a Y tomar punto. por culo, la verdad. Otra cosa es que no se hayan dado cuenta esos big players, pero en cuanto se den cuenta Sí, te sí, van a sí, ganar. estás furísima, claro. Entonces, bueno, sí es verdad que es muy importante, ¿no? Cuando empieces a O sea, hacer la para mí- estrategia según pero cliente. que para mí la estrategia que se vende de no es que cuando eres pequeño te vas a por la long tail. ¿Qué estrategia es esa? Claro, claro, no. O sea, O sea, eso es una acción. Sí, 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 sí. No, no, y además es justo lo que tú dices. Bueno, es por eso por lo que la mayoría de los nichos están rankeando. O sea, es al final son middle tails y long tails. Sí, que es cierto que las no grandes puedes webs cubrir todo. lo están atacando, sí. Bueno, en verdad yo creo que luego también hay muchas que, o sea, tú mírate algunos nichos de Amazon, que es porque en verdad a la peña no se ha percatado a Exacto. crear esa categoría y subir los productos ahí. Exacto, Y de si no te exacto, comen. exacto. Sí, sí, sí. Ujú. Vale, guay. Entonces, esto es súper importante a la hora Bueno, de entonces, ¿en empezar qué hemos quedado? con cualquier ¿Qué es estrategia. más importante? ¿El plano orgánico, el potencial que tiene de SEO, o el plano logístico, la capacidad de hacer cambios? Para mí, a ver, claro. ¡Ojo! Es que es, ¡Ojo! Yo es que te diría, te lo juro por Dios, que el plano logístico. A ver, obviamente tienes que tener un mínimo orgánico. Para mí no, tío. Tío, pero Pero de está veces- bien, está bien, está bien, son dos puntos de vista. Di, Vale. di por qué y argumentalo, y yo te digo por qué lo argumento, y no están bien las dos. Sí, sí, eres moderador Y, medio. Muy bien. y cada persona que esté en su casa escuchándonos o en la oficina o haciendo deporte, que participe también y que lo piense y comenten. reflexione. Y reflexiono no, tío. No sé qué estoy diciendo hoy. Y reflexione y que lo comente, ¿no? ¿Qué es más importante para vosotras y vosotros? Que el cliente. O sea, a ver, tiene que partir de un mínimo de potencial. Obviamente, si no tiene ningún potencial SEO en la web, claro, Chan, chan, estás chan. jodido. Vale, vamos a acotarlo. Que tenga potencial. Vale, o sea, yo para mí, si tiene un mínimo de potencial. ¿Con qué te la pegado, tío? Que casi me chocó con el micro, que está muy cerca. Vale, si tiene. Madre mía, ¿cómo estás tú? Si tiene un mínimo de potencial, para mí cobra más importancia ya todo el plano logístico, tío. Te lo juro, es que de verdad. O sea, es que si no puedes ni invertir prácticamente en autoridad, tío, es que estás muy fuera. Y sabes que mínimo al principio van a ser entre 300 y 500 euros al mes durante medio año para generar un poquito, tío. Sí, Un pero siempre se puede hacer algo, hacer estrategias fuera de tu página. Estamos hablando de estrategia SEO. Sí. Y yo si soy un A ver. cliente y yo si soy una... Ya empieza. Bueno, ¿me dejas que acabe? Sí, sí, sí. Yo si, por ejemplo, soy un fisioterapeuta aquí en Alicante, por poner un ejemplo, pues a lo mejor me interesa hacer artículos de los mejores fisioterapeutas en Alicante y ponerme yo en ese listado el primero y contratarlo en webs de autoridad o medios de autoridad de mi localidad. Y aparezco ahí, y de ahí, aparte de llevarme el enlace a mi web, también soy el primero y me van a contratar. No sé. Entonces, quizá el plano logístico también está en ti, el adaptarte a ese plano logístico que tiene el cliente. Si alguien nos está viendo, escuchando y tiene un caso similar a este, se lo podéis pasar a luisvillanueva@gmail.com. Bueno, si tú lo sabes que lo hemos Que hecho, sí, hombre, pues ya sí, sí. está. Pero, a ver, sí. Es muy fácil en plan decirlo, pero sabes que luego al hacerlo es una chapa. Y de hecho, siempre Claro que nos es una quejamos, chapa, es mucho más incómodo hacer ese tipo de estrategias porque... Pero y menos efectivo también, en verdad. Tío, es menos efectivo. O Hombre, sea, claro, pero es menos efectivo ponerte a intentar hacerle SEO dentro de su página con esos recursos. sí, también. A Hombre, ver, bueno, claro. puedes decir lo que quieras. Bueno, ¿Sí o no? sí, no. Venga, medias. Hemos empatado. Venga, vale. Poner en comentarios qué es más importante para vosotras o vosotros. Si el plano orgánico, es decir, el potencial SEO, siempre tiene que haber un mínimo, ¿vale? O el plano logístico, es decir, la capacidad para hacer cambios. Buscar excusas. Hay. No hay como una movida para votar en YouTube, ¿o sí? Sí, claro. Ahora me voy a poner a buscarlo aquí en medio del podcast a ver lo que hay que hacer. Claro, que lo pongan bueno, abajo y ya está. Oh, mira.
Vamos a poner un comentario fijado debajo y le dais a la manita. Claro, pero eso es, o sea, Yo pongo cuál abajo. Sí, claro, tiene me gusta en el comentario. No, claro. Claro, tiene que haber dos opciones. Correcto. Bueno, algo miraremos por ahí. Vale, venga, podemos seguir. Que Sí. llevamos aquí casi 40 minutos y no hemos terminado. Joder. Venga, fíjate. vamos a la última parte. Vale, y vamos a la última parte, que a mí esta parte ya sabes que me encanta, ¿vale? Que es, vamos a hablar un poco, esto para mí es un poco melón en el sector, ¿vale? Que es la incertidumbre en nuestro sector, en el SEO, ¿vale? ¿Quieres hacer una pequeña introducción? ¿Quieres hablar de Sí, ello? voy a hacer una pequeña introducción y luego lo harás tú porque que te gusta este tema. Vale. Cuando hablamos de incertidumbre SEO, hablamos precisamente del mensaje que hemos dejado, ya no me acuerdo cuándo, de que una estrategia esté bien hecha no significa que tenga éxito y que una estrategia haya tenido éxito no significa que haya estado bien hecha. Entonces, esa es una de los puntos de la incertidumbre. La incertidumbre puede ser, en este caso, puede entrar en varias áreas de nuestro trabajo. Y una de ellas es esa. Pensarnos que hacemos buenas estrategias de SEO porque hemos tenido éxito. Cuando en realidad el éxito no determina que nuestra estrategia esté bien, pero sí de cara al cliente. ¿Y por qué digo esto? Porque tú dices, a ver, Luis, no te flipes, porque si yo hago una estrategia y doy buenos resultados, me da igual lo que tú me digas, porque tal. Y yo siempre digo lo mismo, no se trata de lo que has conseguido, sino de lo que has dejado de conseguir por no haberlo hecho bien del todo. Si tú consigues 100 y podías haber conseguido 1000, es una mierda de estrategia lo que has hecho. Punto y final, tío. Ya está. Ahora bien, si tú has ido a por el 1000 y has conseguido 100 y la estrategia estaba para 1000, está de puta madre, porque ahora entra esa incertidumbre y tú has hecho una estrategia y cuando has empezado a ejecutarla, y te pongo el mismo caso que a nosotros nos pasó, porque eso lo tengo hiperarraigado ya, de que si tú estás jugando con que en una sección de la web donde hablas de mascarillas, estás posicionado top 1 para mascarillas y entra una pandemia y estabas posicionado con mascarillas de la cara y de repente Google hace y te empieza a posicionar mascarillas de taparse, ¿qué estrategia ni qué estrategia? Claro, vale. Entonces, vamos a dividirlo como en dos partes, en plan, si quieres. Que es, en He hecho plan, por buena un lado, introducción para lo que vas a hablar. Sí, has hecho una introducción maravillosa, no la voy a haber hecho mejor. Y es que, a ver, en plan, por un lado, hay muchas cosas que no. O sea, y ahora voy a esto último que estoy semi de acuerdo. Hay por un lado una parte que es lo que acabas de comentar ahora, ¿no? Que es que hay cosas que no controlamos, como por ejemplo que el intent de una query cambie. Correcto. Entonces, tú No lo puedes haber controlamos hecho una buena estrategia para esa query que te esté dando ciertos resultados y que luego de repente se te va a tomar por culo. ¿Vale? Entonces, eso, por ejemplo, no pasa en otros ámbitos más numéricos, más de matemáticas, ¿no? Porque ahí son sistemas de información completa. Entonces, nosotros jugamos con mucha incertidumbre. Entonces, puede haber con cambios de intent. Luego también te puede los updates, por ejemplo. Luego también te puede introducir Google módulos nuevos para esa query que antes que no tenías y te va a bajar el tráfico. ¿No? Vale. Entonces, eso por un lado, que eso no nos afecta a todos de manera horizontal. Pero luego también hay una cosa que me parece un poco injusta. Horizontal y vertical. Hay una cosa que me parece muy injusta y sobre todo me parece injusta para la gente que empieza, y es que yo, por ejemplo, puedo hacer una estrategia de mierda. Es un poco lo que estás también comentando antes. Yo puedo hacer una estrategia de mierda, pero que mi web tenga autoridad y que funcione bien, y tú puedes hacer una estrategia mucho mejor que la mía y más currada con una web de menos autoridad y que no te funcione tan bien. Y esto es así. Esto es así. Te puedo poner la puntilla. Puedo hacer un keyword research mucho mejor que tú y implementarlo en mi web, que si no tiene tanta autoridad como la tuya, y estoy hablando de mi elemento, ya sabemos que el DR, ¿vale? Es una métrica de mierda, ¿no? Pero imagínate que mi web tiene 8 de DR y la tuya tiene 70. Si tú eres un big player, a un keyword research, o sea, con cualquier categoría prácticamente en plan que crees, la vas a prácticamente rankear con mucha más facilidad que, o sea, en plan que yo, aunque yo me la haya currado mucho mejor, tenga la semántica mejor currada, 100%. Desde mi punto de vista, yo con eso justo no estoy de acuerdo. Y te digo por qué. Porque si tan buena hubiera sido la estrategia, te hubiera funcionado bien. Es un error de planteamiento de estrategia. Venga, Luis, escuchamos un segundo, vamos a ver. Si me estás diciendo que es solo por eso y no por un update, por un intent, por tal que ha salido, me estás diciendo que es solo porque con todo la incertidumbre que... Espera, toda una incertidumbre que tienes controlada, es decir, que tienes ese control y que no ha pasado absolutamente nada dentro de esa incertidumbre y a uno le funciona mejor que a ti, no solo tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con que tú no te has enfocado esa estrategia bien a web pequeñas. Si es por dar un poco... Hijo de puta. Eres Worting y te creas una categoría de... yo qué sé, ordenador espera,
¿vale? La vas a rankear infinitamente más fácil que yo, siendo mi tienda de informática súper local. Es así. Pero o sea, claro, cuanta pero autoridad claro, mejor rankeas. Entonces, claro que sí. es una putada. Sí, pero que a lo mejor la estrategia no estaba en crear ordenadores Pera. Bueno, sí, ya. En la pequeña. Sí, Ahí es donde voy. Sé por dónde vas. Sí, o sea, en eso estoy 100% de acuerdo. Por supuesto, al final siempre hay que encontrar una. Tú lo que una quieres estrategia decir, yo óptima. creo, es que como lo has metido en el de incertidumbre, tú lo que quieres Sí, decir, me creo, llamo. es que cuando haces, o sea, haciendo lo mismo en dos webs, te va a ir mejor en la que más autoridad tenga. Y me parece injusto. No, pero es que. ¿Pero injusto por qué? Y haciendo cosas peores en la de la web con autoridad más grande te va a funcionar mejor. Correcto, sí. Pues eso me parece Pero eso no es ninguna incertidumbre. Al revés, sabes qué va a pasar. Sí, hombre, pero bueno. Pero en plan que. O sea, sí, Pero tienes que jugar con eso también, tienes que tener unos conocimientos también avanzados y haberlos vivido para sacarle el máximo rendimiento a una web grande. Porque tú a una web grande la puedes coger y puedes incluso indexar las búsquedas. La gente, ¡oh, qué barbaridad! Bueno, pues los que digan qué barbaridad es porque no han trabajado en una web grande. ¿Vale? Pero es que lo puedes hacer. Pero tienes que saber que lo puedes hacer y hasta dónde lo puedes hacer, cuándo, dónde, en qué contexto y incluso en qué vertical. Sí. Luis, sí, estoy 100% de acuerdo en lo que dices. A lo que voy es Pero que entonces, hay ¿dónde está la mucha incertidumbre? gente- Aquí. Lo has metido aquí, dentro de No, incertidumbre. sí, Te lo has vale. inventado. Bueno, esto me lo he inventado un poco. Es que me apetecía hablar mucho de ello. Pero digo que cuando empiezas Es también, cierto. o sea, empiezas y eres. O sea, es que me pongo en la piel de la gente que empieza, tío. Y empiezas con proyectos de mierda. Y dices tú, hostia, ¿por qué no me rankea? ¿Por qué no tal? Hay muchas veces que es por falta de autoridad y son cosas que en plan que tú no controlas. Pues igual tienes clientes que no tienen presupuesto para, Sí, en plan sí. para eso. Y tú dices, tú, hostia, si he hecho todo bien, tal. Ya, pero. Entonces, es el único sector. O sea, es de las pocas ramas en las que pasa esto, tío. En las que tú puedes hacer muy bien una estrategia y que no funcione tan bien como otra que es más mediocre. Y ahí voy también al tema, volvemos y saltamos a antes, a la experiencia. La experiencia es un grado y no es lo mismo una persona que está acostumbrada a trabajar con proyectos grandes que una que está acostumbrada a trabajar con proyectos pequeños. Porque por muchos conocimientos que tenga la persona que está trabajando en proyectos grandes, la persona que está trabajando en proyectos pequeños se va a desenvolver muchísimo mejor porque su día a día es ese y va a tener ideas mucho más creativas para ese tipo de webs. Al igual que al contrario, va a tener ideas mucho más creativas para un tipo de web grandes. Con lo cual, yo creo que quizá la misma persona desarrollando dos estrategias, una para una web grande y una para una web pequeña, le va a pasar eso. Pero si tú tienes a la persona que está todo el día con web pequeñas y a una persona que está todo el día con web grandes y hacen buenas estrategias, van a estar igual. Bueno, sí, te lo puedo llegar a comprar. ¿O no? Sí, te lo puedo llegar a comprar, pero sí me parece que es un tema importante a sacar porque nunca se habla. Y a ver, si haces lo cuando mismo en una web empiezas- pequeña y en una grande, joder. Y aunque sea un poco peor tu estrategia, o sea. pero Correcto, es que- sí. O sea, es que es la única Pero rama. es en la que lógico. No. ¿Cómo O sea, que no es lógico? Tío, si tú haces un script más eficiente que el mío, el tuyo funciona mejor. O sea, aquí no hay tu tía. Mundo matemáticas no entra en juego la lógica, no hay tu tía, tío. Entonces, claro, a mí eso es lo que me jode, ¿sabes? En plan de que yo Ya, puedo hacer ya, las pero no cosas en plan estamos- mejor no. que tú, pero, Ya, si pero tú un tienes script- si tú tienes un proyecto mejor Cuando que haces el un mío, script lo tienes que meter dentro de algún sitio. sí, bueno, ya. Vale, pero es que tú estás hablando del sitio. Esto es como si me dices, tengo una mansión que es la hostia, pero tengo una ventana que no está muy bien hecha. Y luego tengo un piso mucho más pequeño, mucho más feuco, que le echo unas ventanas de puta madre. Si hago un plugin más eficiente que el tuyo, el mío más eficiente y ya está. ¿Vale? O sea, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues que en las estrategias SEO esto no pasa. Entiendo lo que quieres en plan decir de que no hay que hacer la misma estrategia para una web pequeña y una web grande. En la web pequeña al final hay que ser más creativo y sacarte la Si la haces carne lo del mismo en fuego. una que en Lo otra, entiendo. o lo haces intentar hacer la misma estrategia en una que en otra y aquí la haces peor, te va a funcionar aquí mejor seguramente. Pues a mí eso Pero a es mí la eso me misma jode. estrategia, es que ese es el problema. Rompiendo una lanza a favor por la gente con webs pequeñas. No, es que se trabajan. No es que injusto. tengas que hacer diferente SEO, porque al final el SEO, sino Es que tienes injusto. que. Y luego con webs grandes también al final acabas teniendo más branding, te acaba ayudando más, ganas más autoridad. Ya, pero es que esa web grande se lo ha ganado. Que sí, a lo largo del tiempo. Pero claro, 100%. Pero yo hablo desde Están ahí tu por punto de algo. vista como Little Consultor SEO, Que sí. un mero campesino raso. Es que para mí es igual de difícil una web grande o una web pequeña. No estoy hablando de lo que sea más o menos fácil. Hablo de la efectividad de la estrategia. Que sí. Si haces lo mismo, sí. Incluso aunque haciendo lo mismo lo hagas peor, aquí sí. Pues ya está. Pero perfecto. que estás haciendo lo mismo. Que sí. Vale, ¿Vale? vale. Sí, cuál es tu punto, pero me parece bien. Pero cuando estás empezando es lo que hay. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegas? Pues la conclusión es que existe mucha incertidumbre en nuestro sector. Vale. Hay cosas que no podemos controlar. Yo creo de que no ha parte de quedado. Google. Haz un pequeño resumen de la incertidumbre en el mundo del SEO. Vale, entonces hay muchos factores que no podemos, en plan, pues que no vamos a poder controlar, ¿no? En el universo Google, pues cambios de intent en las queries, core updates, luego también que más tenemos en plan por aquí, esos nuevos módulos en plan en las SERPs.
Entonces, esto es una putada y no lo podemos controlar. Tú puedes hacer bien una estrategia y que de repente te pase esto y te vas a la puta, ¿no? Entonces, eso es una putada. Y luego también, sí es verdad que que luego también a nivel de proyecto depende también un poco de que tu proyecto tenga los recursos para hacer la tarea que necesitan, que eso es una cosa que tampoco puedes controlar. Tú puedes controlar tu estrategia, pero como el SEO es muy horizontal y necesitas de otros departamentos para que la hagan, ahí también es una putada y te entra mucha incertidumbre ahí también. Sí que es cierto que en ese sentido, ¿quién lo tiene mejor? Las webs grandes. ¿Me estás vacilando? Tío. Me acabas de decir hace un momento que si tardan en hacerme cambios tal, y en la web pequeña sabes que Pero si o lo no- haces tú vale, o va a haber y un si tío no tiene- porque tiene no, un no, WordPress, un PrestaShop, te puedes meter tú. Y te acabas de marcar una milonga. Yo aquí, en plan, sí, verá que te vacila un poco, que al final Vale. las grandes multinacionales estarán en la vida, eso está está. claro, pero también las webs que son muy pequeñas no tienen recursos. O sea Ya, pero lo puedes, pero lo meten en tiempo muchos de ellos. depende. Venga, pues lo vamos a dejar ahí. Vale. Vale. Así que también hay mucha incertidumbre en plan con esto. Y luego también, pues eso, ¿no? Que hay muchas cosas que no controlas. Igual de repente haces una subida masiva de productos. Esto me pasó en plan con un cliente, que de repente haces una haces una subida masiva de los productos y de repente se te posiciona uno que empieza a ser trendy ahora. No tenías ni idea en plan, de hecho, pues el producto está Te quedas sin stock, etcétera. o sea, en plan el producto está con la descripción de proveedor, o sea, las malas prácticas están a full y de repente se empieza a posicionar, empieza a generar tráfico y empieza a ser uno de los top productos, sin yo haber hecho nada. Y ahí No. viene otro melón muy importante. Me está funcionando sabiendo que se pueden mejorar cosas. ¿Toco o lo dejo como está? Hostia, sí, eso da para otro podcast. Otro. Lo anotamos aquí. Vale, entonces al final, pues eso, ¿no? O yo qué sé, en plan, también hay cosas que no controlas como subida, pues artículos o en plan o lo que sea, que también eso, pues te empieza a mejorar. O mira, hace poco me pasó que hubo... ¿Cuántas cosas te pasan? Tiene más anécdota que Willy Fox. Joder, ya ves. Que en plan de repente, de un mes a otro subimos bastante, me pongo a mirar guay y de repente un artículo me empieza a coger full queries, no sé por qué, pero es que me aumentó un 40% las queries y empezó a subir el tráfico, o sea, en plan que flipas. A ver, lo suyo está en que eso, que tengas la web bien segmentada, entonces con un buen análisis y una buena segmentación sabes detectar qué es lo que te sube y qué, en plan, o sea, y qué es lo que no. Entonces, claro, yo no hice nada, tío. O sea, mi estrategia fue tenerlo todo bien hecho, enlazado, arquitectura, toda la semántica bien consolidada, pero yo no hice nada para que, o igual se hizo indirectamente, pero es que aquí estamos un poco en este espectro gris del SEO, ¿no? De repente empezó a coger, duplicó las queries rankeando, empezaron a entrar nuevas, sin yo haber hecho nada aposta para ello, y empezó a subir el tráfico a muerte. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que hay muchas cosas que no controlamos, tío. Vale, Y entonces que la nos incertidumbre echan- está ahí. Y ahí, efectivamente. Pero tanto para lo bueno como para lo malo. Sí, tanto para uno como para ¿Vale? ¿Dónde sigue esto? Vale, venga, pues vamos a ir ahora con la segunda parte. Ya hemos hablado de toda la estrategia SEO a nivel general, bastante ¿Ya hemos terminado con la parte con general? la parte general a muerte. Y si quieren ver la parte de cómo vamos a bajar esto a Los tipos de web. los tipos de web corporativa, web tipo blog, que puede ser un blog dentro de una web corporativa, un blog dentro de una tienda online o un blog solo, que vive de la publicidad, Sí. vive de banners, vive de cuantas más impresiones mejor, que cuando hacemos a lo mejor scroll se carguen varias URLs, Sí. un montón de cosas, que eso es otro melón. Y Se te había olvidado, ¿eh? no, y estrategia SEO para e-commerce, para tiendas online, que esto nos podemos explayar. Sí. Y nos lo damos para la parte número 2. O sea, habrá una parte número 2 de SEO estratégico, de estrategia SEO, ¿verdad? Sí, me parece maravilloso. Llevamos ya bastantes podcasts. Yo creo que esta es la última camiseta que ya no repito. O sea, tengo solamente 7 camisetas, tío. Sí. Todas de color neutro y tal. Entonces la siguiente vas a repetir. Yo creo que la siguiente ya toca repetir. Pero lo dices porque lo vamos a grabar ahora cuando terminemos este. Bueno, si estos podcasts van cada mes y medio, 2. Ajá. Ujú. Entonces lo dejamos aquí, ¿no? Sí, Yo creo que hemos hablado para la segunda parte. de la parte general de SEO estratégico, cosas que no han visto o no se ha leído en otro sitio, etcétera, etcétera. Yo ¿no? creo que ha estado bastante bien, la verdad. Y nada, hacemos, para terminar, en menos de 2 minutos, tienes el reto de hacer la reflexión de cada uno de los puntos. Te lo voy a preguntar súper rápido, ¿vale? Hijo de puta. Vale. Sí, esto no, es que nada de lo que hacemos está planeado, pero creo que es digamos que es la esencia de estos videopodcasts. Que sí, que tenemos 4 puntos aquí que leer, pero que se basen en experiencia y que se basen en nuestro día a día. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Con otros. Vale, pues nada. ¿Cuál es la clave de una buena estrategia? Priorizar tareas.
cómo priorizamos las tareas y hacemos un buen roadmap. Con un buen. Haciendo columnas para sacar el mejor ratio coste-beneficio posible. ¿Podemos pivotar la estrategia a lo largo de las semanas? No podemos, debes. Plano orgánico, potencial SEO, versus plano logístico. Plano logístico. Que es más importante, ¿no? Sí. Y por último, háblame rápidamente de incertidumbre SEO. Hay muchas cosas que no podemos controlar, así que cuidado con colgarse medallas que no te tocan. Y con frustrarnos si algo no nos ha salido, porque también esa incertidumbre juega tanto a nuestro favor como en contra. Y con esto no solo tenemos que mentalizarnos nosotros, porque tenemos que estar muy motivados, ser SEOs muy motivados, sino que también tenemos que trasladarle nuestro panorama, dónde jugamos, cómo jugamos, con qué contexto a nuestros clientes o a nosotros mismos para, como digo, mentalizarnos. Así que nada, nos vamos a ver en la segunda parte de este video podcast. Si te ha gustado, ya sabes, dale al like, coméntanos. Si estás escuchándonos en cualquiera de las plataformas donde lo colgamos, porque estamos en 200 plataformas y ya no me acuerdo de todas, vete a YouTube y ponnos un comentario, porque si te estamos entreteniendo, te estamos amenizando el día, compartes tiempo con nosotros que nos estás escuchando, queremos saber nuestro feedback. Estamos en Mercadona también, a nivel de plataforma. Al lado de las chapatas. Así que nada, Alex Novoa y yo nos despedimos. Vaya despedida, tarda 2 minutos, ¿eh? Joder, qué pesado. Chao, chao.